Bien, pues nuevamente bienvenidos a estas sesiones de presencia plena, autoconocimiento y resignificación. Mi nombre es Rafael Puebla, soy el fundador de On Being Mindful, una empresa dedicada a compartir pues la práctica de la inteligencia emocional, de la presencia plena al interior de las organizaciones para crear un liderazgo más consciente. Y como ya lo sabes, el propósito detrás de estas sesiones pues es crear comunidad que comparta ciertos valores y uno de esos valores ciertamente es vivir en una creciente plenitud personal. ¿Y qué es la plenitud personal? Pues depende de cada uno de nosotros, pero en términos generales, vivir plenamente es vivir en satisfacción con nuestra propia vida, estar satisfechos con lo que estamos viviendo momento a momento. Y sin lugar a dudas, un elemento fundamental de la plenitud personal es vivir con mayor paz interna. Todos, absolutamente todos, merecemos vivir con mayor paz interna. Sin embargo, no sabemos cómo generar a voluntad nuestra propia paz interna. Hemos crecido quizá con la idea que la paz interna depende de las circunstancias de los eventos externos. Si todo va bien en mi vida, entonces experimento paz interna. Si me va bien en el trabajo y tengo un buen jefe, entonces experimento paz interna. Si no tengo conflictos con mi pareja, entonces experimento paz interna. Sin embargo, la perspectiva que me gustaría ofrecerte es que en realidad la paz interna es una creación personal. Es decir, si sabemos cómo generar esa paz interna, la podemos vivir a voluntad, lo cual no significa que sea fácil, ni que sea una píldora mágica, ni que al mover una varita todo genera paz interna. Pero si sabemos comprender que en realidad la paz no es un hecho, sino que es un proceso, podemos generar ese proceso de la paz interna. Y de hecho, cuando vivimos en paz, sucede algo muy curioso, porque surge en nosotros también la alegría. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice, el estado natural del ser cuando está en paz es la alegría. Y yo creo que tú lo has vivido. Cuando estás en paz, estás alegre. ¿Por qué? Porque estás en paz. ¿Y cómo podríamos definir a la paz? Pues la manera quizá más fácil es como la ausencia de conflicto. No estoy en conflicto conmigo mismo y tampoco estoy en conflicto con los demás, ni tampoco con la experiencia del momento presente. ¿Y cómo sé cuando estoy en conflicto? Y esto es algo que repito y repito en mis charlas y en mis conferencias, pero es solo a través de la repetición y de la síntesis que podemos aprender y comprender algo. Y desde luego, cuando lo llevamos a la experiencia, pues ese aprendizaje se arraiga en nosotros y nunca más se nos vuelve a olvidar porque ya es parte de quienes somos. Pero ¿cómo me puedo dar cuenta cuando estoy en conflicto con mi principio de realidad? Pues lo primero es que vivo este estado de rebeldía manifiesta ante lo que estoy viviendo. Es decir, rechazo abiertamente la experiencia que estoy experimentando en ese momento y quizá una manifestación clara de esa rebeldía manifiesta es la queja. Esta queja de insatisfacción con lo que estoy viviendo. Me estoy oponiendo abiertamente a la experiencia que estoy navegando en ese momento. Y después de tener esta rebeldía manifiesta, existe otro nivel. Y ese otro nivel es el rechazo interno o la negación interna. Quizá ya no me quejo de lo que estoy viviendo, pero internamente no lo he terminado de aceptar. Y como no lo he aceptado, lo sigo negando internamente. Me gustaría que las cosas fueran diferentes y hay algo de frustración, de insatisfacción ante la experiencia que estoy viviendo. Y hay un tercer nivel, que es la resignación pasiva. Es decir, ya me empecé a mover hacia la aceptación, pero aún no he aceptado en su totalidad el evento. Tengo esta creencia de que no puedo hacer nada ante lo que estoy viviendo y en consecuencia me resigno. Y al resignarme, tomo una actitud pasiva ante lo que estoy viviendo. Y muchos de nosotros confundimos resignación con aceptación. Y aunque están
relacionados en ciertos elementos no son lo mismo, porque la aceptación es cuando me muevo y digo, sí, acepto la situación tal y como es, acepto plenamente lo que estoy viviendo en este momento, así es, punto. Pero es a partir de esa aceptación, ya cuando acepté genuinamente, acepté plenamente lo que estoy viviendo, que me puedo mover a la transformación creativa. Es decir, ¿cómo puedo transformar la experiencia de lo que estoy viviendo? A veces puedo transformar a través de mis actos, pero a veces no, porque hay muchas cosas que no dependen de mí. Pero si no puedo transformar a través de mis actos, a través de mis decisiones, a través de mi manera de interactuar, lo que sí puedo hacer es transformar mi actitud ante ese hecho. Y cuando transformo mi actitud, pues me vinculo de una manera diferente ante lo que estoy viviendo. Y ese poder siempre lo tenemos, esta capacidad de transformar nuestra actitud y de esa manera fluir con mayor paz, con mayor armonía, con mayor alegría ante la experiencia del momento presente. Entonces, es ahí donde radica nuestra posibilidad de cambio, de involucrarme de una manera diferente. Por eso, cuando hablamos de la paz interna, hablamos de la ausencia de conflicto con lo que estoy viviendo, de la ausencia de conflicto conmigo mismo y de la ausencia de conflicto con el principio de realidad. Y ahí tenía más o menos que ver esa reflexión que yo les dejaba en el WhatsApp. En ocasiones sucede algo que es muy paradójico. Nosotros constantemente nos estamos juzgando a nosotros mismos y entonces nos robamos a nosotros mismos nuestra propia paz interna. ¿Cómo es que podemos generar nuestra propia paz interna voluntad? A través de la contemplación y de no juzgar. Porque cuando estoy contemplando, observando y aceptando lo que estoy viviendo, estoy generando una distancia crítica que me permite ver con mayor claridad y en consecuencia moverme en esta escala que les acabo de comentar, que empieza con la rebeldía manifiesta y termina con la transformación creativa. ¿Qué es lo que hace que yo me pueda mover a través de esta escala? La ausencia de juicio, la observación y la contemplación. Vivir en un estado de autoobservación. ¿Cómo puedo desarrollar mi capacidad de autoobservación? A través de la práctica de la presencia plena. Por eso es que siempre les comento que la presencia plena, la pauta de oro de la presencia plena, es la paz interna. Es ahí a donde apuntamos, a generar la paz interna. ¿Y por qué es tan importante la paz interna en nuestra vida? Porque es solo a través de la emoción fundamental de la paz interna que puedo diseñar, elaborar e implementar un proyecto de vida que responda a mi anhelo de plenitud de ser. Si no tengo paz interna, no puedo diseñar un proyecto de vida que responda a quién soy. Mira, una persona puede tenerlo aparentemente todo en la vida. Puede tener dinero, puede tener fama, puede tener poder, pero si no tiene paz interna, lo ha perdido todo, porque no puede disfrutar ni del dinero, ni del poder, ni de la fama. De ahí la importancia que sepamos generar nuestra propia paz interna. Y una manera de empezar a generar esa propia paz interna es entrenar a nuestra mente a estar más presente, a enfrentar la vida, el momento presente, desde esta genuina capacidad de observación, de contemplación y sin juzgar. Nuevamente, porque cuando no juzgo, contemplo, observo y surge la posibilidad de la paz interna. Después vamos a hablar en algún momento de los diferentes tipos de juicio que existen. Cuando hablo de no juzgar, yo me refiero a los juicios de valor, donde le estoy otorgando un valor a la experiencia del momento presente, o bonito, o feo, o bueno, o malo. Hay los juicios de hecho, que simplemente describo el hecho en sí. Si está lloviendo, yo digo, he aquí que está lloviendo. Ese es un juicio de hecho. Pero si digo, maldita lluvia, ya me arruinaste el día, ese es un juicio de valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Tú autoobsérvate a lo largo de tu día cuántos juicios de valor emites y qué sucede emocionalmente cuando emites ese juicio de valor. Generalmente se detona una emoción negativa que te hace sufrir. Y como todo en la vida, hay matices. El sufrimiento tiene sus matices. Hay desde un sufrimiento profundamente doloroso, como puede ser la pérdida de un ser querido, de algo o de alguien que resuena significativamente con nuestro ser y que nos da en el centro de nuestro proyecto de vida y nos descuadra. Pero también hay un sufrimiento que es casi imperceptible de una tenue insatisfacción con nosotros mismos y con nuestra vida. Pero al final del día es sufrimiento. Es decir, es la ausencia de la paz interna. ¿Por qué? Porque estoy entrando en conflicto con lo que estoy viviendo. Y todo esto lo enmarco y lo hablo porque es importante para entender el contexto de por qué meditamos. Porque meditamos para entrenar a la mente a estar más presente, con amabilidad, con curiosidad, para que yo pueda generar las condiciones de mi propia paz interna mientras me estoy moviendo en mi vida cotidiana. Es decir, nos sentamos en meditación para estar de pie en nuestra vida cotidiana, internamente siempre de pie, procurando nuestra propia paz interna. No importa las circunstancias que estén sucediendo, internamente siempre, siempre estoy de pie. Pero para que yo pueda estar de pie, tengo que entrenarme a que lo pueda hacer. A veces me va a ser más fácil, a veces me va a ser más difícil. A veces los puntos de fricción son muy grandes y no los podemos manejar. Y eso también está bien. Somos seres humanos. Un punto de fricción siempre va a llegar a cuestionarte cuál es tu nivel de conciencia. Y a veces los podemos gestionar y los podemos manejar. Pero a veces el punto de fricción sobrepasa nuestro nivel de conciencia por alguna razón. Y es cuando no lo podemos manejar y cuando se produce el sufrimiento. Conforme vamos entrenando más a la mente, estar presente, vamos interiorizando nuevos conceptos, nuevas perspectivas de significación, pues vamos ampliando nuestra conciencia y en consecuencia nuestra capacidad de respuesta frente al principio de realidad. Por eso es que en ocasiones había ciertas cosas que me molestaban profundamente y que ahora ya no me molestan. ¿Les ha pasado? Había ciertos hechos, ciertas situaciones que simplemente te molestaban muchísimo y no sabías por qué. Empezaste a trabajar, empezaste a incorporar herramientas, acrecentaste tu nivel de conciencia y eso que antes te molestaba tanto dejó de molestarte. ¿Por qué? Porque ya no es un punto de fricción para ti, porque tu conciencia es capaz de manejar ese punto de fricción. Es decir, dejó de ser un punto de fricción y se volvió un elemento más que en ocasiones sucede en la vida. Pero cuando no tenemos esta capacidad de incrementar nuestro nivel de conciencia, de elevar nuestro nivel de conciencia, pues no podemos manejar ciertos puntos de fricción. Y de hecho hay veces que hay ciertos puntos de fricción que se repiten y se repiten y se repiten en nuestra vida, porque como dice nuestro querido Alfonso Ruiz Soto, porque veo ahí a Ida, nos conocemos de este modelo educativo. A veces la vida nos da regalos en cajas muy extrañas y a veces esos puntos de fricción, pues son esas cajas de regalo que son extrañas. ¿Por qué es un regalo? Porque es una oportunidad para crecer en conciencia y poder aprender a manejar esos puntos de fricción. Pero todo esto, pues vuelve al punto de la importancia de la autoobservación, de la contemplación y de la presencia plena. Es por eso que meditamos. No meditamos para sentarnos en silencio y a ver si nos relajamos. Puede ser un efecto secundario. Y si lo vivimos, pues qué bonito se siente relajarse, está muy bien. Pero el aspecto fundamental, el gran alcance, es entrenarnos a generar nuestras propias condiciones para experimentar mayor paz interna en nuestra vida cotidiana. Poder ver eso en la manera en que yo vivo mi vida. Y desde ahí vincularme con mi propio ser y con los demás. Muy bien, pues ahora sí vamos a practicar. Vamos a practicar esta meditación donde te voy a invitar a que ahí donde estás sentada, sentado,
encuentres una postura que te permita estar relajada, relajado, con la espalda recta, sin que esté tensa. Si puedes, relaja los hombros. Coloca las manos sobre las piernas o sobre las rodillas. Y si quieres, puedes cerrar los ojos. También puedes meditar con los ojos abiertos, lo que sea más cómodo para ti en este momento. Y una vez que pues, has encontrado esta postura que es un buen balance entre sentido de presencia, relajación, comodidad, vamos a iniciar nuestra práctica de meditación definiendo una intención para meditar el día de hoy. ¿Por qué quieres meditar hoy? ¿Cuál es la razón, el sentido profundo de tu práctica el día de hoy? Conecta de manera genuina con esta intención y recuerda que cualquiera que haya sido la intención que definiste para la práctica del día de hoy, es una guía. Es una guía a la cual siempre puedes regresar para guiar tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones. En este momento, con esta capacidad que tienes de atención, de presencia, te invito a que tomes conciencia de tu cuerpo. Date cuenta que habitas en el cuerpo. Date cuenta del peso de tu cuerpo en la silla o en la superficie en la que te encuentres sentado o sentada. Percibe la figura del cuerpo desde este lugar de genuina observación, de genuina contemplación, sin juzgar, simplemente dándote cuenta de lo que está presente para ti cuando conectas con el cuerpo. Y percibe las sensaciones de tus pies en contacto con el suelo. Cómo se siente este apoyo con el piso, qué sensaciones están presentes en los pies, observando, contemplando estas sensaciones tal y como son. Y ahora date cuenta de las sensaciones de los puntos de apoyo con la silla, con el sillón o en donde quiera que estés sentada o sentado, percibiendo estos puntos de apoyo y las sensaciones que producen en tu cuerpo. Desde este lugar de una genuina observación y contemplación, sin asignarle un juicio de valor a las sensaciones que puedas estar experimentando, como agradables o desagradables, sino simplemente sensaciones. Son sensaciones.
Y ahora, de manera amable, con esta actitud de curiosidad, lleva tu atención a la sensación de tu propia respiración. Descansa tu atención en la zona de tu cuerpo donde sientas tu respiración con una mayor claridad, con una mayor nitidez, y deposita tu atención en esa zona de tu cuerpo. Quizá es en la nariz o en el abdomen o en el pecho o la sensación completa de tu cuerpo respirando en este momento. La respiración se puede sentir en diferentes zonas del cuerpo. Lleva tu atención en la zona donde sientas que percibes el ritmo natural de tu respiración con una mayor claridad y con una mayor nitidez. Y descansa, descansa tu atención ahí, dejándote fluir al ritmo natural de tu propia respiración. Cuando iniciamos nuestra práctica de meditación, es común que modifiquemos la manera en que respiramos para notar más la respiración. Pero la invitación es a que no modifiques la respiración, sino que simplemente la observes tal y como es. A veces la respiración puede ser muy tenue, a veces puede ser muy profunda, a veces es agitada, a veces es calmada. Observa tu respiración tal y como es y descansa tu atención ahí. Y quizá te habrás percatado que la mente siempre está pensando. La práctica de la meditación no se trata de eliminar los pensamientos. Los pensamientos siempre están ahí. Si hay algún pensamiento que te está distrayendo, date cuenta dónde se fue tu mente. Observa a dónde se fue y no te juzgues por haberte distraído. Simplemente acepta la distracción, que es parte de este proceso de meditación, y regresa, vuelve con amabilidad a tu respiración. No importa el número de veces que nos distraigamos en una práctica de meditación, es el mismo número de veces que volvemos a la respiración. Y este atender a la respiración, pues es anclar la atención en un estímulo, en este caso la respiración. Pero no es el único lugar en donde podemos depositar nuestra atención. Podemos usar como ancla cualquier otra sensación neutral en el cuerpo, como pueden ser las sensaciones en las manos o las sensaciones de los pies en contacto con el suelo.
o inclusive podemos utilizar algún sonido como el ancla de la atención. Sin importar cuál sea el ancla que elijas, respiración, sensación o sonido, la práctica es la misma. Descansar tu atención en esa ancla y si surge alguna distracción, te das cuenta de la distracción sin juzgarte y regresas a tu ancla. Vamos a practicar en silencio por un par de minutos. ¿En dónde está tu atención? Si no está en el ancla, vuelve al ancla, ya sea respiración, sensación o sonido. Y en los últimos momentos de esta práctica de meditación, reconócete a ti mismo, a ti misma, el tiempo que invertiste en cultivar esta cualidad profundamente humana de la presencia plena, de la observación, de la contemplación, sin juzgar, a través de la cual puedo generar, habitar e irradiar mi propia paz interna. Percibe nuevamente la respiración, sintiendo la inhalación y la exhalación. Y cuando estés lista, cuando estés listo, puedes abrir los ojos y regresar con tu capacidad de presencia, de conciencia, de atención a este espacio virtual que estamos compartiendo. Y si quieres puedes mover el cuerpo, estirándote, manteniendo este nivel de presencia, de atención que cultivamos durante esta práctica de meditación. Muy bien, pues muchísimas gracias por practicar conmigo, cultivando esta capacidad de presencia, de atención, de conciencia.